No hay plata. Con esa frase se estrenó Javier Milei como presidente de Argentina y fue el preámbulo del desmontaje del Estado social y de derecho. Pero no hay plata, ¿para qué? ¿O para quiénes? Bueno, pues para los sectores más vulnerables, para los ancianos, para los estudiantes, para los argentinos en general, que ahora ven retroceder sus derechos sociales y humanos. Con la privatización de empresas y el desmantelamiento de funciones estatales, Milei ha delineado un plan de gobierno que cercena derechos fundamentales. Argumenta que estas medidas son ajustes necesarios para eliminar sectores ineficientes del aparato estatal. Imagínense, llama sectores ineficientes a los pensionados. Las universidades públicas han sido un foco de resistencia. Estudiantes, docentes e investigadores se han volcado masivamente a las protestas en las calles en el último trimestre del año, junto a los adultos mayores, en rechazo a la eliminación de aumentos presupuestarios para estas instituciones y la reducción de salarios a docentes y, por supuesto, la eliminación de pensiones. Javier Milei llegó al poder con promesas de transformación radical, con medidas neoliberales y capitalismo puro. Y también ahora hay denuncias de corrupción y una economía en declive. A un año de las elecciones, el presidente mantiene su imagen de político inflexible, con inclinaciones ultraderechistas que profundizan la desigualdad social. El impacto se siente en la vida cotidiana, en las pensiones, en las obras públicas y los servicios sociales. Han sido brutalmente recortados, exacerbando una crisis que no da tregua. ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué sucede tras los muros del poder que amenaza con desbordar ya la frágil estabilidad argentina? La Argentina de Milei versus el pueblo en resistencia. Pongamos el punto en la I. Desde su ascensión a la presidencia, el gobierno de Javier Milei ha generado tanto fervor como oposición. Cerca de cumplirse un año de su mandato, las tensiones sociales se han intensificado, con protestas que reflejan el descontento generalizado. Las acusaciones de malas decisiones, abuso de poder y políticas autoritarias se multiplican, mientras la situación económica se deteriora cada vez más, dejando a muchos sectores en una posición de vulnerabilidad crítica. Y yo siento que el argentino hoy por hoy se siente oprimido. Ya no es ese argentino libre que podía salir a buscar trabajo. Está esta necesidad de que no hay trabajo, está esta necesidad de que tiene que salir básicamente el día a día para poder buscar la plata para comer. Y ni hablar de seguramente familias que tienen más de 4 hijos, 5 hijos. Desde contratos cuestionados hasta escándalos de corrupción, las sombras del poder de Milei se alargan sobre la nación, lo que deja expuestos a millones de ciudadanos que quedaron sin empleo y sin protección social. El inquilino de la Casa Rosada figura como el primer presidente argentino que cuestiona el consenso contra los crímenes de la dictadura. Argentina se convirtió en el único país del mundo en votar contra una resolución que condena la violencia basada en género dentro del entorno digital, presentada en la Asamblea General de la ONU, con un respaldo de 170 países. También fue uno de los 5 países que votaron en contra de la resolución, llamada Informe de Consejo de Derechos Humanos, aprobada con 111 votos a favor. Con la llegada de Milei a la presidencia, esta nación se ha distanciado de consensos que eran ampliamente compartidos dentro de Naciones Unidas, que incluyen temas como cambio climático, Agenda 2030, derechos sexuales y reproductivos y conflictos en Oriente Medio. Bueno, la cohesión social en Argentina está dispersa. Si bien estamos en un segmento de polarización, digo, la cohesión no es lo profundamente fuerte, tanto en contra como a favor del gobierno libertario, porque hay una dispersión muy grande. Y en ese sentido, el gobierno de Javier Milei es muy hábil y muy inteligente para tratar de desarmar todo lo que sea lo popular para poder dividirlo.
Argentina se ha enfrentado a un escenario de regresión social, con ajustes drásticos que afectan a miles de familias argentinas. La promesa de un cambio profundo se está materializando, pero ¿a qué costo para los más vulnerables? Recortes en ministerios claves como el de salud, educación y desarrollo social. Imagínense, la eliminación de presupuestos destinados a programas de asistencia y bienestar social que beneficiaban a los sectores más empobrecidos de la sociedad, que daban significado a la igualdad. ¿Quiénes son los que realmente pierden con las decisiones de un gobierno que ha reducido el gasto social? La promesa de la austeridad fiscal del presidente Javier Milei se ha traducido a lo largo de su primer año de mandato en un ajuste drástico que ha impactado profundamente en la estructura estatal y social. Este enfoque ha llevado a la eliminación de programas esenciales y el despido masivo de trabajadores públicos. Para que mejoremos, para que nuestro futuro, que son nuestros hijos, no se vayan de acá. Y por lo que necesitan, por todos ellos. Para que no pasen hambre, frío, porque es una Argentina tan rica, hijo, tan rica, y que tengamos que estar pasando tantas necesidades, que nuestros hijos se vayan. Un nuevo capítulo en los recortes ha sido la desregularización del servicio postal, que según el gobierno sirve para fomentar la competencia comercial. Los argentinos han enfrentado una inflación de casi 300% desde la llegada de Milei, por lo que se pueden ver filas en los negocios destinados a la compra de oro, donde liquidan las joyas familiares como última carta para afrontar la crisis. Del oro siempre se vendió oro. Quizás lo que cambió, lo que siempre digo, el fin por el cual se vende. Quizás antes era para refaccionar una casa, comprar un auto, una fiesta, y hoy el fin es, no llego a fin de mes, tengo que pagar algo de la obra social que no me cubre, los servicios me han aumentado, no puedo pagar esto, me quedé sin trabajo. O sea, lamentablemente casi la mayoría lo vende por obligación a la situación en la cual está. Según miembros de organizaciones académicas y sociales, el ajuste presupuestario ha atacado a las universidades públicas y la investigación, por lo que el gasto en ciencia y tecnología cayó 33% en agosto. No estamos pudiendo comprar nada, yo en particular, de noviembre del año pasado, así que lo que se me agota de insumos, o pido prestado al que todavía le queda, o dejo de hacer esos experimentos. El gobierno de Milei ha causado un impacto negativo en la ciudadanía, con cortes drásticos en instituciones fundamentales, como el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura y la Secretaría de la Mujer y Diversidad. Entonces el gobierno no se ocupa ni del pasado, ni del presente, ni del futuro, ni del futuro del futuro. De ninguna de esas cosas se está ocupando. Y el presidente vetó, ¿sí? Vetó y ayer celebró con los jubilados que se sostuviera el veto. Es decir, es increíble, se alegró porque a los jubilados se les negó el equivalente a 3 kilos de carne picada por mes. Se alegró de eso. Vaya si ese no es otro principio de revelación acerca de la modalidad del sesgo de la ideología. Logramos sacar una ley para recomponer los ingresos jubilatorios, el presidente la vetó, que es algo muy al borde del autoritarismo, y compró los votos de gente que había votado a favor de ese proyecto de ley para que hoy ratifique el veto. Estas decisiones no solo afectan la economía, sino también el acceso a derechos fundamentales como la salud, educación, libertad de expresión e igualdad de género. Los recortes presupuestarios han reducido ampliamente el poder adquisitivo de los argentinos y han sumido al país en la recesión. Y como si todo esto fuera poco, todo este proceso de estabilización lo estamos haciendo con recomposición de precios relativos. Es interesante, todo el mundo ve el milagro, menos los argentinos. Esas dinámicas ultraconservadoras, ¿sí?, por evitar que crezca precisamente la inflación, y no a través de un control de precios, sino de una espiral propiamente de la inflación
que no crezca en la medida que no crecen los precios, en virtud de que no hay capacidad de compra. Y los pocos ahorradores de la clase media, ¿qué es lo que han hecho? Pues sacar sus ahorros de los bancos o del colchón, por decirlo popularmente, para acceder al mercado. Y entonces eso ha evitado que se genere una fuerte inflación en el país argentino. Pero eso puede ser transitorio, apenas llevamos un año del gobierno de Milei, pero esto no va a resistir mucho. Pensemos que se van a ir agudizando los conflictos sociales y particularmente de las capas más vulnerables, los trabajadores, por ejemplo, los desempleados, que llegarán el momento que tendrán que enfrentar una mayor disposición para romper con ese orden establecido, y por ello Milei pues ha ido afinando a las policías de Argentina para su represión frente a los movimientos sociales. El discurso de Milei es un discurso muy machista, antifeminista, anticolectivista, ¿sí? Que genera también fuertes polarizaciones con distintos segmentos de la sociedad argentina, pero que también se ofrecen como una alternativa para los grupos de la derecha latinoamericana. Pensemos para el presidente de Ecuador, que estaría en esa lógica, y alguno que otro mandatario que se perfile, aunque ya las elecciones en Uruguay pues mostraron que no asciende a la derecha, sino con el triunfo de Yamandú pues va a ascender la izquierda, lo cual también nos hace ver que la opción de la derecha argentina no va a ser viable en el resto de los países latinoamericanos. En un contexto internacional marcado por las agresiones contra el sur global, la política exterior de Argentina bajo la presidencia de Javier Milei se ha convertido en un tema de alianzas con gobiernos neoliberales, injerencistas y genocidas como el de Israel. Su mensaje ha sido, por ejemplo, para Venezuela. Venezuela es una dictadura y su objetivo además es colaborar en aislar internacionalmente al pueblo venezolano. Pero ¿cómo se han materializado estas palabras en acciones? Si el presidente Javier Milei quiere congraciarse con el presidente Trump, quiere congraciarse con Netanyahu, quiere congraciarse con sectores que representan los nuevos ejes de poder, como puede ser Elon Musk, bueno, no puede ser de esta manera y no puede ser siendo presidente de la Argentina. Por eso necesitamos que la comunidad internacional responda fuertemente ante los agravios que lleva adelante Javier Milei, no solo a sus pares, como te decía recién, Lula da Silva, Luis Petro, también la presidenta Sheinbaum de México, sino también a todo lo que representa la democracia en la región y, si querés, a nivel mundial. Bien, sin duda la principal acción que deben tomar los movimientos sociales, políticos en nuestro país es la cohesión, es la unidad para enfrentar a un adversario que hoy sin duda intenta, si querés, no solo vencer en el campo de la política o en el campo de la democracia a su adversario, sino también eliminarlo de forma violenta. Digo, esto no hay que dejarlo pasar. Tenemos a los principales comunicadores del gobierno de Javier Milei diciendo que son el brazo armado de este gobierno, mostrándose en redes sociales con armas, mostrándose en redes sociales disparando. Entonces hoy todo lo que es el movimiento político, sindical, social en Argentina debe unirse, debe trazar un proyecto de país, debe trazar un plan de lucha en contra de este gobierno que lo único que hace es beneficiar a las minorías y perjudicar a las mayorías. La política exterior de Javier Milei trasciende sus ataques hacia Venezuela y se caracteriza por una estrecha alineación con Estados Unidos. Su gobierno llegó para dividir la región y los esfuerzos de integración. El fiscal general de Venezuela informó sobre las órdenes de aprehensión contra el mandatario argentino y 2 de sus colaboradores por el caso del avión de carga retenido en Buenos Aires. Estas solicitudes de orden de aprehensión y alerta roja internacional son el resultado de la actividad investigativa de este Ministerio Público y se suman a
las solicitudes previamente anunciadas en días pasados oportunamente contra Javier Milei, presidente de la República Argentina, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación Argentina. El Ministerio Público venezolano había una investigación para imputar delitos como robo agravado, privación ilegítima de libertad, simulación de hecho punible, interferencia ilícita y asociación para delinquir. Asimismo, la Fiscalía solicitó la detención del juez argentino, que autorizó el decomiso del avión de Entrasur en ese país. ¿Qué vamos, en este caso, a basar la solicitud de órdenes de aprehensión sobre este tema? Robo agravado. Unos ladrones vulgares, revestidos de una falsa entidad y autoridad para cometer estos crímenes. Milei ha mostrado desde sus primeras declaraciones un fuerte rechazo a la diplomacia tradicional con gobiernos humanistas como el venezolano. De hecho, ha dicho que su país no reconocerá a Nicolás Maduro, apoya a la oposición venezolana y ha reafirmado su alineamiento con las posturas de Estados Unidos y la OEA. La postura de Milei respecto a Venezuela ha trascendido al ámbito político, pues ha criticado enérgicamente al presidente Nicolás Maduro y al país. Algunos países se oponen a lo que consideran una agresión innecesaria hacia un país que ha enfrentado una serie de medidas coercitivas unilaterales sin precedentes. El impacto de la política exterior de Milei ha trascendido las fronteras. En América Latina, varios gobiernos han criticado la postura agresiva del presidente argentino. Las diferentes declaraciones que hace el señor Milei, ¿no? Tiene conflictos con España, tiene conflictos con Brasil, tiene conflictos con Paraguay, ha tenido altercados con Chile también. Con nosotros también hace rato nos han acusado de exportar iraníes a la Argentina. Entonces, en realidad, creo que no ayuda al buen vecindario, ¿no? Esas declaraciones y esa conflictividad que ha mostrado lamentablemente. Esta posición de Milei genera efectos negativos en la integración regional, especialmente en momentos de tensión global. Latinoamérica necesita unidad para hacer frente a los desafíos económicos y sociales, pero con una postura tan divisiva, Argentina se ha aislado, no solo de Venezuela, sino de otros países de la región que adoptan una postura más diplomática. Milei ha viajado en 6 ocasiones a los Estados Unidos para expresar su apoyo a Trump y incorporarse a estas posturas ultraderechistas, mientras que en el resto de América Latina pues ha menospreciado la integración latinoamericana y la relación con sus pares en América Latina. Eso nos hace ver que la política internacional de Milei pues expresa como esa postura de la ultraderecha regional y mundial, y recientemente convocó el día 4 de diciembre, ¿sí? y 5 a una reunión en la Argentina de la Alianza Política Conservadora, ¿sí? donde fueron representantes gubernamentales y de la iniciativa privada de la derecha mexicana, colombiana y de otros países latinoamericanos a expresar su apoyo y a coincidir en las líneas políticas de Milei. Entonces, él también y este espectro de la derecha pues aparecen en el escenario regional y mundial como una expectativa y alternativa de las derechas globales. En medio de una crisis económica, social y política que golpea a millones de argentinos, la izquierda se enfrenta a un escenario de resistencia, un país marcado por la inflación descontrolada, la pobreza creciente y la desconfianza en las instituciones. Pero ¿cómo se organiza la izquierda? ¿Qué acciones está tomando para intentar revertir la situación y dar respuesta a las demandas populares? En las calles de Argentina, la izquierda ha sido un actor clave en las movilizaciones populares. Desde los sindicatos hasta los movimientos sociales, se multiplican en las asambleas barriales los piquetes y las marchas, con el objetivo de visibilizar las demandas de los sectores más afectados por la crisis dejada por Milei, alias la motosierra. Ha afectado pues a la mayor parte de los sectores más necesitados, más vulnerables, que son los más pobres. Y eso ha generado, bueno, una fuerte
polarización en la Argentina. Una de las formas en las que ha afectado es evidentemente en el desempleo, que ha crecido en gran medida, como ha crecido también en gran medida la pobreza. Es decir, los más pobres se han convertido en más pobres y los más ricos se han hecho más ricos. Y esto ha generado pues una fuerte polarización en la sociedad argentina. De tal manera que, por ejemplo, hoy el 40% de la economía se mueve en el sector informal, a donde han ido los sectores más vulnerables de la sociedad, y solamente el 60% logra insertarse en los espacios de la economía formal, ya sean aquellos que son asalariados, aquellos que son pequeños comerciantes, aquellos que representan a los grandes capitales, a los sectores de la burocracia que están ahí. Pero por otro lado, también esto ha impactado en algunos ámbitos, sobre todo en los culturales. Por ejemplo, ha habido menos presupuesto para el sistema educativo, especialmente para las universidades, y eso ha hecho crecer el descontento de los profesores, de los estudiantes universitarios. Desde la izquierda luchan por un salario digno, por la recomposición de los salarios que no alcanzan para cubrir lo básico. Se organizan para exigir al gobierno un cambio en la política económica, por una que favorezca a los trabajadores y a los sectores más vulnerables, y no a las grandes corporaciones. En un país marcado por la incertidumbre, la izquierda se presenta como una fuerza organizada y dispuesta a enfrentar la crisis con propuestas concretas y una fuerte presencia en las calles. Las demandas por justicia social, trabajo, salud y educación se hacen escuchar cada vez más alto. El desafío de la izquierda argentina, que está representada, si querés, en una gran parte por el peronismo, es volver a representar a las mayorías. Volver a representar a los trabajadores, volver a representar a los desposeídos, volver a representar a quienes peor la pasan bajo el modelo económico de Javier Milei. Hoy eso está perdido, hoy eso está, si querés, difuminado. Siempre volver a las bases es lo más recomendable en estas situaciones. Siempre generar la unidad en acción para la unidad política y la unidad política para la unidad en acción. No hay ninguna duda que ese es el nuevo desafío. Un nuevo desafío es poder representar, pero representar un modelo de país, representar un modelo de ideas. No solo representar un frente electoral para poder ganar con Javier Milei, porque después, al momento de gobernar, se vuelve muy complicado. Ya tuvimos la experiencia con el expresidente Alberto Fernández. Un año ha pasado desde que Javier Milei asumió la presidencia con su promesa de un ajuste radical. Lo que ajustó fue la pobreza y abrió la brecha de la desigualdad. Su llamada motosierra, esta metáfora de la eliminación de lo que considera el gasto innecesario, ha marcado un giro profundo en la política y en la economía del país, que intenta cortar los sueños y la esperanza del pueblo argentino, que se resiste y jamás abandonará las calles hasta vencer. Pusimos el punto en la I.